Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí hoy. Vamos a iniciar una nueva serie que se llama Cosas que nos mantienen despiertos durante la noche. Por eso recuerdan la canción, un poco tal vez melancólica, porque vamos a hablar de un adversario muy conocido de todos nosotros, que es la ansiedad. Te invito a que oremos brevemente unos segundos, para poner eso en las manos de Dios. Acompáñame a orar. Señor, gracias te damos porque nos das hoy la oportunidad de estar en tu casa y ser edificados con tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de tocar un tema muy importante, Señor, que a ti está en tu corazón, Señor, que nosotros nos liberemos de la ansiedad, ese adversario tan común que enfrentamos muchos de nosotros el día de hoy. Y pedimos que hoy nos hables y que tu palabra nos edifique, Señor, y que podamos tener esa libertad a la cual tú nos llamaste. Señor, todo este mensaje, la actividad del día de hoy, todo lo que hablamos hoy, pedimos, Señor, que tenga tu bendición y que edifique nuestras vidas, Padre, que salgamos aquí diferentes a cómo llegamos. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que hablando acerca de la ansiedad, no sé si les gusta esa primera imagen, cosas que nos quitan el sueño, pero parece que hay bastantes cosas que nos quitan el sueño. Pero vamos primero a definir qué es la ansiedad. Y aquí lo puse así, hay muchas definiciones, por cierto, hay bastantes definiciones, pero encontré esta que me gustó. Y dice así: preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Pueden producir taquicardia, respiración agitada, sudoración y falta de fuerza. ¿Alguien conoce este adversario tan común? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿Por ahí lo han visto? ¿Los mantiene despiertos algunas noches? Sí, a mí me mantuvo despierto ayer porque el pastor me pidió que lo predicara en 20 minutos. Pero bueno, fíjese que eso es algo tan tremendo, la ansiedad, y la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Y hay una estadística que dice así: 1 de cada 4 americanos sufren ataques fuertes de ansiedad y de pánico. ¿Está usted de acuerdo con esa estadística? ¿O cree que le faltan números ahí? Yo diría 2 de cada 4, 3 de cada 4, de repente sentimos ataques de ansiedad porque no podemos controlar muchas cosas. ¿Está de acuerdo? No podemos controlar muchas cosas que nos rodean. Y bueno, esto es algo que dice la estadística, que sufren ataques fuertes de ansiedad y de pánico que luego los paralizan. Otra estadística dice que la verdad es que todos sentimos preocupación en uno u otro grado. De repente tenemos una preocupación, una ansiedad por algo que pasa en nuestras vidas, por algo que escuchamos, por algo que alguien nos menciona. Y fíjate que esta última frase me gustó también. Menciona un tema y alguien sentirá preocupación por eso en algún lugar. Si yo les menciono, ¿no he oído hablar de que viene un asteroide a chocar contra la Tierra? ¿Alguien lo ha oído eso? ¿Alguien le preocupa? Alguien dice, pues imagínese si se acaba todo, ¿verdad? Porque viene un asteroide. ¿Alguien escuchó? Hubo un terremoto hace unos días en California, ¿lo recuerdan? ¿Alguien se preocupa por eso? ¿Y qué va a pasar si...? Pero lo bueno es que no estamos en California. Y alguien dijo, pero aquí caen tornados. Ah, bueno. Pero en la costa caen, ¿qué? Huracanes. ¿A dónde se puede usted ir que no haya ningún peligro? ¿Sabe dónde no pasa nada? En la tumba. Pero no queremos llegar ahí. Dice así esto de que siempre habrá algo que nos preocupa. Y tengo otros porcentajes aquí que me gusta compartir con usted. El 40% de lo que nos preocupa o lo que nos mantiene despiertos o de lo que nos provoca ansiedad, ¿qué cree? Nunca va a suceder. Qué bueno, porque muchas cosas nos preocupan. El 30% son cosas que ya no se pueden cambiar, que quedaron en el pasado, pero que nos siguen preocupando al día de hoy. El 12% son por críticas de terceras personas. A veces me preocupo por lo que otros piensan o el qué dirán. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me preocupa lo que van a pensar aquellos. ¿Qué va a pensar aquella persona? O si hago esto, ¿qué pensará mi familia o mi cónyuge o mi suegra? X, ¿verdad? A mí me preocupa ese. El último dice, el 10% acerca de la salud. Aunque yo creo que esto es muy preocupante. La gente se preocupa, ¿y si mañana no tendré salud? De repente vas al médico y te pregunta, en su familia de aquí hasta Moisés, ¿alguien tuvo cáncer?
Pues sí. ¿Alguien le dio diabetes? Pues sí. Y no, pues usted es candidato. Híjole, pues ya me sacaron mi historial y me preocupo de la salud porque alguien en mi familia en algún lado se enfermó de algo. Tú eres candidato, me dice el médico. Pero ¿sabe qué? El 8% de lo que me preocupa es acerca de problemas reales y yo quiero enfocarme en este último, en el que realmente son cosas reales, lo que a mí me preocupa. ¿Y por qué digo de que esto es real? Porque hay cosas que realmente están pasando en mi vida o en la suya que son preocupantes. Hace tiempo estaba yo en una reunión de negocios en mi anterior trabajo y recuerdo que platicaba con colegas del medio. Hablábamos de muchas cosas, principalmente cosas intrascendentes. Pero de repente sentí la inquietud de preguntarles, ¿puedo orar por ti por algo? Que básicamente esa pregunta es, ¿qué te preocupa, verdad? Para que pueda orar por ti. Y yo pensaba respuestas, pues tal vez típicas, pues todo bien, que me vaya bien en mi trabajo, que alcance las metas de ventas o cosas así. Pero alguien me dice, de los que está ahí platicando conmigo, dice, tengo dos años luchando contra el cáncer. Ok, eso es muy preocupante. 2 años luchando contra el cáncer. Estaba en decisiones de negocios, pero su mente estaba en otra cosa, ¿verdad? Su pregunta era, ¿cuánto tiempo más voy a vivir? ¿Está de acuerdo? ¿Qué va a pasar con mi familia cuando yo me vaya? Y tantas, si sobrevivo, ¿cómo voy a quedar? Tantas preguntas que le provocaban una ansiedad tremenda. Y estaba rodeado de gente y nadie nos dábamos cuenta. Otro que le preguntamos también dijo, pues no sé si llegando a mi país tendré trabajo. Es preocupante, ¿verdad? Otro comentó, acaba de llamarme mi esposa anoche y me dijo que a mi hijo lo acaban de expulsar otra vez de la escuela. Y ya no sé qué hacer, un adolescente. Tienen preocupaciones reales. ¿Qué hacemos con las que sí son reales? Porque yo les digo de esas, pues olvídense de las otras, olvídense del asteroide. Pero ¿qué va a pasar si está preocupado usted porque no sabe cómo va a pagar los recibos? No sabe cómo va a mandar a la escuela a sus hijos, no sabes cómo vas a pagar la escuela si eres un joven, no sabes qué vas a hacer con ese problema que tienes de salud, o ni quieres ir al médico para que no te diga lo que tienes porque te puede decir algo que no quieres oír. ¿Qué hacemos con los problemas reales? Y bueno, te voy a decir algo que Pablo comenta, es un consejo de Pablo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6, no sé si ayudan a leerlo todos juntos. Lo primero dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vamos a ver la primera parte. Dice, no se preocupen por nada. ¿Qué quedó afuera? Nada, ¿verdad? Cuando dice no se preocupen por nada, pues ya nos mató el gallo, como decimos en mi país. Ya no me dejó preocuparme por algo, porque dice, no se preocupen por nada. Entonces, ¿qué hago en vez de preocuparme? Dice, en cambio, ora. O sea, lleva eso que te preocupa, llévalo a Dios. Tienes un gran privilegio tú que conoces a Dios. De lo que te preocupa, llévaselo a Dios. Ocúpate en llevárselo a Dios. Y dice, aparte de eso, pregúntale o dile lo que necesitas, sé específico, ocupo esto. Y dale gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Ese es el consejo de Pablo en Filipenses 4:6. Y sabes, yo sé que cuando te lo comparto y Pablo lo dice, suena bien bonito, pero en la práctica está bien difícil hacerlo, ¿verdad? En la práctica esto es bien difícil. Tal vez alguien puede pensar, Pablo lo decía pues porque él era apóstol y aparte pues porque yo creo que a él iba bien en la vida. Así que te voy a poner un ejemplo de Pablo. Cuando Pablo tiene él que llevar este consejo a la práctica. Es algo que viene en la Biblia y en Hechos 16, algo que Pablo está viviendo y que te lo voy a llevar cómo él lleva este consejo que él mismo da, ahora él tiene que vivirlo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Vamos a ver qué pasa con él. Dice así que Pablo y Silas llevaron el evangelio a Filipos. Filipos no es una persona, es una ciudad. Era una ciudad del Imperio Romano. Era una ciudad que estaba lejos, dijéramos, de Jerusalén. Ellos van a llevar el evangelio como misioneros a Filipos. Eso es una buena oportunidad de ser ellos misioneros. Están haciendo algo bueno, diríamos algo importante, trascendente para la vida de muchas personas. En lo que están ellos predicando allí en Filipos, mucha gente los sigue
pero entonces lo sigue una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Dice la Biblia que esta mujer que tenía el espíritu de adivinación daba mucha ganancia a los que la administraban, porque pues, no sé si usted ha visto por ahí en algunos lugares que se lee la mano, que se lee las sobritas del café, que no sé qué más digan, si alguien viera mis sobras de café vería que tiene pan adentro, no sé qué diría, pero dicen que leen el café o que leen la mano o que... Y le hago una pregunta, ¿eso es que leen la mano o que leen el pie o que leen el café? ¿Es gratis o cobran? Oh, cobran, ¿verdad? Yo iba manejando en algún lugar, había un letrero que dice, se hacen amarres dobles a mitad de precio. Ay. El que no sabe qué es un amarre, qué bueno. Se te fue, con este amarre regresa. No se ha ido, con este amarre se va. Por una módica cantidad de $400, ¿se va o se queda? Yo se los oro por él por 200. No, no es cierto. Esta mujer adivinaba. Obviamente que no viene de Dios, porque Dios nos dice, no andes ahí investigando el futuro, eso está en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo hace lo que tiene que hacer. ¿Qué hace? En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de esa mujer. ¿Y qué pasa después? ¿Terminan en dónde? Siendo arrestados por haber liberado a esta joven que estaba llena de un espíritu inmundo. Por haberla liberado, los dueños de esta o los que administraban a esta persona los acusan y acaban en la cárcel. Fíjese cómo acaban en la cárcel. Termina ahora en la cárcel. Y no solo eso, déjeme le cuento más. Dice la palabra de Dios que después de darles, ¿cuántos? Muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, los metió ¿en dónde? En el calabozo interior y les sujetó los pies ¿en dónde? En el cepo. No sé, cuando tú ves esto, ¿qué te imaginas? Pero fíjate lo que le pasa por andar haciendo el bien. Les dieron muchos golpes. En algún lado dice, otra versión dice, les dieron muchos azotes. Los golpearon fuertemente. Los echaron en la cárcel, y no solo los echaron en la cárcel, los metieron ¿a dónde? Al calabozo más profundo. Y yo a veces he comentado esto. ¿Cómo te imaginas que estarán las condiciones del calabozo más profundo? Terribles, ¿verdad? La vida hace 2000 años, la vida en los tiempos bíblicos era muy difícil. Hace 2000 años era realmente muy difícil. Ahora estamos viviendo una vida extraordinaria comparada con los hace muchos años. No había agua corriente, obviamente menos había luz, no había condiciones higiénicas. La gente realmente batallaba para vivir. La edad promedio de las personas, alguien que tenía 50 años era realmente un gran anciano. Yo sería un ancianísimo para aquellas épocas. Y Pablo los fue metido en el calabozo más profundo. Y no solo eso, dice que les pusieron los pies en el cepo, que es un medio de tortura. Son 2 tablas que tienen huecos en medio para que metan los pies y quedes ahí atorado. Entonces está torturado, encerrado. Dime tú si es el momento para un ataque de pánico. ¿Verdad que sí? A ver, dile a Pablo, ahora da gracias a Dios en todo, Pablo. Ahora sí dile, oh Señor, qué bueno eres. Yo me pregunto, como Pablo no tenía celular, no pudo mandar una alerta a sus vecinos, ¿verdad? No pudo hacer un en vivo, ¿verdad? Me están arrestando, ¿sí? Vayan por mí, encuéntrenme. O sea, que ¿quién sabía dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Quién lo va a sacar de ahí? Ahora sí, ¿cómo te vas a librar de esta, Pablo? Los que venimos de algunos países que de repente se escucha que lo desaparecieron. ¿Usted recuerda qué es eso? Lo desaparecieron. ¿Cómo le hacen? ¿Con varita mágica? Pues no, ¿verdad? Simplemente lo secuestran y nunca más se vuelve a saber de él. ¿Cuándo iremos a saber de Pablo? ¿Usted cree que Pablo tiene derecho a tener miedo? ¿A tener ansiedad? Sí, ¿verdad? Fíjese que es tremendo donde él se encuentra. Iba Pablo con Silas, los dos están ahí. Yo estoy bien pensando en esto. Qué difícil circunstancia estar ahí. Es un problema real, estás en una situación difícil, real.
No es un problema inventado, no es de tu imaginación. Ya estás en el problema, ya estás en la circunstancia y parece que Dios te abandonó y no hay esperanza para ti. Tienes dos opciones: o te rindes a la desesperanza y caes en la autoconmiseración y dices, se acabó todo, me hubiera venido, ojalá me hubiera muerto, ojalá no hubiera nacido. O tienes la segunda alternativa, y es lo que hace Pablo. Fíjate, Pablo hace lo siguiente: ansiedad versus confianza. Eso es lo que hace Pablo. Tú lo puedes leer ahí en la palabra, que dice, a eso de la medianoche. Me gusta que dice a la medianoche. O sea, Pablo no podía dormir. Tenía los pies en el cepo. Yo creo que el dolor era insoportable. No podía dormir. Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué crees que estarán pensando los otros presos? ¿Qué estarían pensando? Está pero loco, ¿verdad? Te acaban de dar una golpiza, te acaban de encerrar en el calabozo más profundo, no tienes esperanza de salir porque nadie te va a venir a sacar, porque nadie sabe dónde estás. Y tú te pones a alabar a Dios. Se pone a orar y a alabar a Dios. Me gusta eso, se pone a orar y a alabar a Dios, porque ese fue el consejo que Él nos dio, ¿verdad? No se preocupen, ¿por qué? Por nada. Al contrario, ¿qué? Oren y díganle a Dios lo que necesitan. Y ahora sí esperen lo que Dios haga, ¿verdad? Y Pablo se pone a hacerlo aquí. Por eso me gusta traértelo, porque él lo hizo. Está en una situación tremendamente difícil, sin esperanza, real. Y decide poner en práctica lo que él mismo predica. Se pone a orar y se pone a cantar. Yo no sé qué canto estaré entonando, pero te digo una cosa: los salmos, cuando tú ibas al libro de Salmos, muchos de los salmos eran canciones, pero muchos de los salmos son canciones o son oraciones de desesperación, ¿eh? Son oraciones de Señor, ayúdame. Son oraciones o salmos de Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer, échame la mano. Yo me imagino que Pablo comenzó orando las canciones de David. Señor, estoy desesperado, ¿verdad? No sé qué va a pasar conmigo. Y se pone a cantar y poco a poco su fe se empieza a fortalecer. ¿Qué crees que pasó después? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ocurrió algo increíble que muy pocas veces se ha visto en la Biblia: que Dios mande un terremoto en respuesta a la oración de alguien. Pero esto no era algo común, era una situación tremendamente difícil y hay una respuesta increíble. Se abren las puertas y se rompen las cadenas. ¿Pero qué crees? Nadie se sale. Todos están impactados, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, dice Salmo 118:5: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió, ¿y qué? Y me liberó. Repítelo junto conmigo: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió, ¿y qué? Y me liberó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Una liberación tremenda que al día de hoy estamos hablando de ella. Pero sabes, me gustaría decirte que esa liberación llegó, me hubiera gustado que llegó antes de los golpes, o antes de que los encerraran, o antes de las amenazas, o antes de que los pusieran en el cepo. No, pasaron por el dolor. Y a veces nosotros tenemos miedo al sufrimiento, tenemos miedo al dolor. Pareciera que si sufrimos Dios es malo, pero no, ¿sabes qué? El dolor es parte de la vida. Los cristianos, inclusive los siervos de Dios, pueden pasar por épocas difíciles, pueden pasar por circunstancias tremendas, inclusive aterradoras, pero eso no va a determinar su respuesta. La circunstancia no determina la respuesta. Tu fe es la que va a determinar tu respuesta. Y sabes, tu fe va a determinar también lo que va a pasar después. Me gustaría decirte de que Dios escucha las oraciones y es verdad. Y va a haber liberación, como aquí tú la puedes ver, porque dice el salmista: en mi angustia, sí se angustió y mucho. Sí se desesperó bastante, tuvo mucho miedo, tremendo, pero hizo lo que tenía que hacer, miró hacia arriba. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Esa pregunta es, ¿de quién me podrá ayudar? Y la respuesta viene ahí después, ¿verdad? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. David estuvo en circunstancias tremendas al igual que Pablo e hicieron lo mismo. Por eso te animo. Hay que hacer un alto en el medio de la preocupación, mirar hacia arriba, empezar a orar, leer los salmos, ver cómo la gente de Dios enfrentó la angustia, la preocupación, la tribulación, porque la enfrentaron. Y pueden ver la respuesta de Dios. ¿Sabes? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a invitar aquí al frente a dos personas expertos en ansiedad. No vienen de Harvard ni de ninguna otra universidad. Nada más son expertos en ansiedad porque se preocupan bastante. ¿Cómo ves? Vamos a invitarlos a que vengan aquí al frente y vamos a hacerles unas pequeñas preguntas. Si me acompañan. Pásenle. Ellos son los expertos. Y vamos a ver por qué son expertos. Porque se preocupan mucho al igual que tú. ¿Verdad que sí? Un poquito. Ok, la primera pregunta que les voy a hacer. Gracias por aceptar la invitación a estar aquí al frente a contar lo que ha pasado con ustedes. Pregunta número 1. Jorge y Jorge. Que no es un grupo, ¿eh? Sí. Son tocayos nada más. Comparten el mismo nombre y la misma fe. Jorge Hernández. Cuéntame un poquito cuál ha sido tu lucha con la angustia, con la ansiedad, con el temor. Bueno, breve, porque tengo... Bueno, ya. Ahorita en el mensaje creo que has dado todas las claves. Yo creo fervientemente que Dios tiene el control de todo. ¿Pero qué has enfrentado tú en términos de ansiedad? Yo vengo de una vida muy accidentada. Mis creencias, mis acciones, todo me llevaba a hacer cosas que no son de agrado para Dios y tenía consecuencias. Al final, pues, eran parte de mis ansiedades. Todo lo que yo quería en ese momento me preocupaba por cómo obtenerlas o cómo evadir problemas. Ahora de que uno conoce de Dios y conoce la respuesta, ha sido difícil. Es una lucha constante, es como una terapia. Alto, porque vas a la respuesta, todavía no. Jorge Gómez, ¿cuál ha sido tu lucha con la ansiedad? Bueno, para mí esto ha venido desde hace como 15 años, desde que era muy joven, porque primero la transición de venir de Colombia a un país nuevo, una cultura muy diferente, y yo amo a mi familia, pero mi familia puso mucha expectativa en mí, de ser profesional, de tener la educación, de todo esto, y como era ese peso, y sigue siendo ese peso en mi vida, de tener como esa expectativa de mi familia que causa muchísima ansiedad, de no cometer errores, de no hacer las cosas mal, de siempre estar en línea y bien. Eso siempre trae una presión que te da una ansiedad como constante, y para mí eso ha sido mi batalla. Entonces, a diferencia de Jorge Hernández, que él, dijéramos, sus acciones lo han llevado a una situación difícil, te ven arrinconado. Lo tuyo es las expectativas tan altas que tienen para contigo. Uh-huh. ¿Y cómo has enfrentado esa ansiedad? En realidad, lo que les puedo compartir es que lo más difícil fue informarle a mi familia de la condición de la ansiedad. Muchas personas todavía no reconocen que esto es una enfermedad o un desorden que puede afectar a muchas personas, ¿no? No le dan como su estatus legítimo, pero es algo que nos afecta a todos. Entonces, tener esa conversación honesta con mi familia, especialmente de una generación anterior que de pronto no cree que su modo de pensar es póngase los pantalones y haga las cosas y deje la bobada. Es así, ¿no? Y para una generación nueva esa no es como la
forma de hacerlo, ¿no? Entonces la transparencia, la honestidad con mi familia, decir, mira, yo tengo esto y necesito tu apoyo. Necesito que podamos hablar sin que creas que solo me necesito poner las pilas, por decirlo así. Honestidad y transparencia. Jorge Hernández, ¿de qué manera tú enfrentaste esta ansiedad que te acorralaba? Pues es similar a lo que él pasaba. Yo pienso que hay expectativas de otras personas hacia uno, especialmente cuando ya uno tiene familia, tiene esposa. La evaluación es un poquito más puntual, dijéramos. Ella espera ver cosas diferentes en mí. ¿Qué ejemplo estoy dando a mi familia? Y yo pienso que la mitad de mi matrimonio la viví de una manera que no era sana. Lastimé demasiado. Gracias a Dios me rescató. Conocí a Dios. ¿Qué más puedo decir? ¿Se te fueron las palabras? ¿Está bien? Creo que no se me entendemos fueron, eso. pero cuesta decirlas. Pero creo que hay un resultado. No es evaluado por mí, sino por todas las personas que nos conocen. Dios es verdadero. Sus promesas son vigentes en todo momento. De hecho, eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando o viendo cuando escuchan la ansiedad, la están sufriendo tal vez, no saben qué hacer? ¿Qué le recomendarías tú? Pues una de las fórmulas que yo he usado y creo que ha funcionado es creer ciegamente en Dios, en lo que Él dice, tener una relación con Él para conocer lo que Él quiere para nosotros. Él nos pone pruebas, Él nos pone advertencias también, qué debemos y no debemos de hacer. Teniendo eso, yo pienso que cometemos menos errores, nos ponemos menos presiones a nosotros. Y también la oración, pedirle a Dios. Él sabe nuestras necesidades y por consecuencia uno debe de estar en paz. Si uno lo invita a Él a caminar junto con nosotros día a día y que sea parte de todas nuestras necesidades y de nuestras decisiones, no importa de qué tamaño sean, yo pienso que uno puede estar en paz. Gracias. Jorge Gómez, ¿qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando y viendo? Sé que muchos sufren de ansiedad desde un nivel hasta otro. Lo que a mí más me ha ayudado es tener el apoyo de alguien en quien yo pueda confiar, que constantemente me esté diciendo la realidad de las cosas. Muchas veces la distorsión viene en tu mente, que crees mentiras, sean de tus propios pensamientos o mentiras del enemigo. Es no creer eso y en vez reemplazar estas cosas con la verdad que es la Biblia, el Evangelio, lo que dice Cristo acerca de ti, que somos hijos de Dios, todas estas cosas. Personalmente en mi casa, por ejemplo, la ansiedad para mí es algo muy emocional, en realidad es algo que nos afecta a nuestras emociones. Lo que yo hago es que en vez de poner música o en vez de poner cualquier cosa que vaya a motivar mi parte emocional, pongo un sermón que me diga la verdad de lo que Cristo dice acerca de mí. O sea, verdad. Y trato de entrar en la parte lógica de mi cerebro porque muchas veces es las emociones que me llevan y me sacan y producen el ataque de pánico o lo que sea. Llenar mi vida de verdad. Eso sería lo primero. Y como les digo, esto es algo que afecta a muchas personas y es algo que se tiene que buscar ayuda profesional de un consejero o de una persona que tenga un entrenamiento profesional y no tener vergüenza de hacerlo, ¿no? Ser abierto y transparente ayuda muchísimo a que las personas sepan cómo hablarte y asociarte contigo y cómo ayudarte. Entonces, buscar ayuda. Muchas gracias. Gracias por ser transparentes con nosotros. Un aplauso, denles, por favor.
¿Ya ven por qué son expertos en la preocupación? Porque lo viven todos los días y lo luchan. Recordando el consejo de Pablo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Las personas que estaban aquí tienen problemas reales por diferentes razones o circunstancias de su vida. Yo no sé cuál sea lo que tú enfrentes el día de hoy. Yo no sé en qué nivel de ansiedad, ojalá sea el mínimo, pero puede que ese sea un nivel de ansiedad tremendo el día de hoy. Puede que tal vez hoy sea tu última parada. Alguien puede que esté escuchando el mensaje y diga, nada más escucho ese mensaje y después tomo una decisión diferente con mi vida. Yo no sé cuál sea. Lo que sí sé es de que hay esperanza en Dios. Y no tienes que luchar solo. Fíjate que Pablo estaba con Silas y eso es magnífico. Si te quedas solo es muy difícil que alguien te diga que busques ayuda o que busquemos a Dios. Pero no te quedes solo. Estamos aquí en una iglesia que está para eso, para acompañarnos porque estamos en esa misma lucha. Siempre aquí al final del servicio hay gente que está al frente que puede orar por ti. También están los pastores que pueden dar consejería y ánimo y esperanza. No te quedes solo. Déjame darte el último pasaje de la Biblia que con eso cierro el mensaje. Dice así en Isaías 41:10 y son palabras del Señor. ¿Sí? Son palabras del Señor, así que puedes poner tu confianza en esas palabras que vienen del Señor. Dice así el Señor, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Eso dice el Señor. Lo repito una vez más porque vale la pena que lo tengas en tu mente y en tu corazón. El Señor te dice hoy a ti, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No estás solo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Las circunstancias no son más grandes que el Señor. Independientemente de lo difíciles que se vean, de lo oscuro que se vea el panorama, de lo tétrico que se vea tu realidad, Dios sigue estando en control. ¿Sí? Y lo último, te daré fuerzas y te ayudaré. El salmista dice en el Salmo 103 que Dios es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En esa palabra tú puedes confiar el día de hoy, ¿sí? Así que te lo pongo en tu corazón. Ya sea que tú estés en angustia, ya sea que tú estés en esa situación de lucha tremenda contra la adversidad, contra la desesperación, contra el temor. La palabra de Dios está ahí para sostenerte. Dios está ahí para no dejarte. Su promesa a Josué desde el libro de Josué es, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y es real el día de hoy. Te invito a que tú y yo oremos y pongamos en las manos de Dios esta realidad, que podamos vivirla cada día, que no caigamos presas de la adversidad, sino que le vemos en medio de la preocupación. Cuando el torbellino nos esté llevando, miremos hacia arriba y pongamos todo en las manos de Dios. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos hoy la oportunidad de recordar que en medio de la ansiedad, en medio de esas cosas, algunas muy reales para nosotros, que no nos dejan dormir, que no nos dejan vivir en paz, que nos roban la energía, que nos dejan sin fuerzas, que nos hacen sentir que no hay esperanza, que nos hacen sentir que todo está perdido. Y aún allí, Señor, hoy recordamos que tú sigues estando en control, Señor. Y queremos, al igual que Pablo, seguir ese consejo, no preocuparnos por nada, porque lo estamos llevando en oración hacia ti, porque tenemos a alguien que nos escucha. Porque tú dijiste, clama a mí y te responderé. No te dejaré solo ni te desampararé, nunca te abandonaré. Señor, gracias por tus palabras que nos alimentan. Y si una persona que estaba aquí al frente hace unos minutos, alimentarme de la verdad hace diferencia cuando me alimento de tu palabra. Esa es la verdad, esa es la realidad, no lo que mis circunstancias dicen, sino lo que tu palabra dice es lo que conforma la realidad, es lo que conforma la verdad, y en esa verdad nos sostenemos, Padre. Permite que nadie que esté escuchando este mensaje se deje caer preso de la desesperación o de la ansiedad, o de la angustia o del temor, sino que hoy
decida mirar hacia arriba, Señor, elevar su clamor hacia ti, decirte, Señor, lo que necesita y agradecerte por lo que tiene el día de hoy, porque eso hace toda la diferencia. Señor, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la soledad o en medio de la frustración, sabemos que dependemos de ti y que tú eres nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, nuestro escondedero, el que nos sostiene con su mano derecha victoriosa. Gracias, Señor. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos este mensaje, que se haga semilla, que siembre y dé fruto en nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie porque vamos a cantar una última canción.